Bienvenidos a un nuevo video, espero que anden bien. En esta ocasión estamos con sensibilidad competitiva. ¿Por qué es sensibilidad competitiva? Bueno, ¿en qué me baso para hacer este tipo de video? Me voy a basar en la base de datos que tengo, la información de varios jugadores competitivos que juegan con mando, streamers que han llegado a las ALG, de youtubers o creadores de contenido y jugadores competitivos también. Me voy a basar en varias cosas que he visto a lo largo de este tiempo. Yo juego desde que salió Apex Legends. No soy un sabelotodo de la sensibilidad. Tengo experiencia porque estoy todo el tiempo toqueteando, jugando, toqueteo de acá, toqueteo de allá, modifico, saco, resto, sumo y todo así, ¿no? Entonces, como yo soy un creador, tengo que andar explorando sensibilidades. No es que yo soy un jugador competitivo, entonces te digo, con esta sensibilidad la vas a destruir. Yo voy probando. Voy probando. Entonces, ¿en qué me baso para hacer este video de sensibilidad competitiva? Bueno, en una base de datos que vengo explorando hace un tiempo de jugadores competitivos que han llegado a las ALG. Los mejores jugadores que han llegado a las ALG, ¿no? Y juegan con mando. Entre estos están Verhulst, Genburten, bueno, de acá de Latinoamérica, Tylus, Sushi, varios jugadores. Hay muchísimos jugadores que me olvido porque yo no soy un fanático de alguno, ¿no? Entonces me voy a basar en un registro que tengo. No está tan dividida la cosa. Hay mucha gente que juega con lineal y hay mucha gente que juega con clásico. Así que vamos a meternos en la sensibilidad para que no perdamos mucho tiempo, porque no va a ser un video muy largo, pero una sensibilidad competitiva para un jugador de mando que quiere jugar ranked, porque el ranked ya prácticamente es competitivo. Nos metemos en el 4-2-5-1, 5-2, lineal o clásico. Están esas dos opciones. Yo en esta ocasión tengo un 4-1 japonesa con lineal, con zonas muertas abajo. Zonas muertas. Hace poco miré un stream de Tylus y Tylus había hecho algo que me había llamado la atención, una fusión. Él juega 4-2, ¿no? Y tiene activados los valores ópticos en básicos y, además de eso, tiene activado los valores ópticos en avanzados. ¿Qué pasa? Dije, lo muestra, él es muy copado, muy buena onda, muestra a la gente cuando le pregunta. Y me llamó la atención y lo probé. Porque lo japonés más que nada es las ópticas desactivadas en básico, ¿no? Entonces lo probé. Y hay una buena variación que se puede modificar bien, pero prácticamente yo dejaría el 1 acá, ¿no? En básico. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Juego 4-1. Muy baja lo dejo, obviamente. No lo voy a poner igual porque si pongo igual no toma el efecto de lo que es lo... ¿Ven? No toma el efecto de lo que es los ajustes que están activados en avanzado, que son los valores ópticos. Entonces lo tengo que poner muy bajo. A raíz de esto, lo que voy a hacer es desajustar los básicos, ¿no? Los ajustes ópticos en básicos. Entonces me voy a manejar en 4-1. Pero puedo jugar lineal o clásico. La sensibilidad competitiva está entre clásico y lineal. Hay mucha gente que juega más lineal que clásico. Genburten es el que más o menos rompe el esquema con un 400-400 que está jugando ahora. Pero siempre se conoció como el 500-500, todo lineal, todas zonas muertas en cero. Y bueno, una precisión de la puta hostia. Entonces, lo que saqué la conclusión, dije, bueno, Tylus también está jugando más o menos así, pero yo lo calibré desde avanzado. Y Tylus juega en lineal y zonas muertas abajo. ¿Qué pasa? Hay joystick que cuando es muy nuevo no tiene drift. O sea, no hay deriva de movimiento. Observen. En PC no hay deriva de movimiento. Yo esto lo hago el 4-1. Toda zona muerta en consola y tengo un pequeño drift. Pero acá... increíble. No tengo drift. No tengo zona muerta. ¿Ok? No hay deriva de movimiento. Y está todo en bajo. Eso es porque tenemos el joystick nuevo. Si el joystick no es nuevo... puede que surja alguna deriva de movimiento. Y ahí le podemos quitar un poquito la deriva con el reducido o nos acostumbramos. Según Tylus dice que está bueno acostumbrarse porque tenemos menos input lag, perdón. Yo no sé si tiene algo que ver, pero no sé, puede ser. Desconozco. No voy a ir contra lo que dijo, pero desconozco si tiene que ver algo lo que es... Yo juego con, bueno, control conectado a la compu directamente, ¿no? Tylus también, por lo que he visto. Y muchos más. Algunos juegan inalámbrico, pero se siente menos el input lag cuando va conectado, va directamente, ¿no? Que al ser inalámbrico. Entonces acá, no sé, desconozco lo que dijo Tylus, pero me parece que no tiene nada que ver lo que es si la deriva de movimiento es la super sensibilidad que tenemos en el stick, que no tiene nada que ver con el input lag. Pero bueno, no sé, desconozco. Ahí yo, para mí, no sé.
Puede que tenga razón, puede que no, no sé. No es el caso. El caso es que 4-1, lineal, zona muerta todo abajo. Y acá lo que vamos a hacer es calibrar los ajustes ópticos. Pero antes de ir a ajustes ópticos, compensación del objetivo, le vamos a poner que sí. Porque yo he visto que los japoneses ponen que no. Pero yo al ponerle que sí siento una diferencia abismal en lo que es glaciadas cuando traqueamos o disparamos a los enemigos. Es increíble. Yo lo dejo que sí, que me gustó más. Y ahora tengo calibrado en 2.8 la por 1, ¿no? La mira por 1 en 2.8. Ahí lo ven. Es súper lenta. Es un puto infierno, o sea, súper bien. No se mueve. Espere que me olvidé de una cosa importante. Si no, no me voy a mover. Pequeño detalle, no estoy acostumbrado. ¿Ven? Ahí me muevo. Estoy en 4-1 lineal. No tengo deriva de movimiento. Súper bien, súper controlable. Acá en PC me gusta mucho más que en consola. Me gusta mucho más que en consola. Es impresionante. Puedo traquear muy bien, de lado a lado. Antes en Play no puedo hacer esto ni en pedo. O sea, yo soy muy malo practicando, ¿no? Pero, por ejemplo, de un lado al otro, así rápido, el traqueo. Esto no lo puedo hacer ni loco. No, y aparte que juego en clásico en la consola. Increíble. Prácticamente solamente estoy moviendo el stick a penita para abajo y se puede controlar. Ni me muevo, ni me muevo. Es buenísimo. Ahora, si yo a esto hago lo que hace Tylus, que le activo los valores ópticos y la por 1, ¿no? Le pongo en 2, ya muero un poquito más rápido. Ojo, es como que le da un plus y una bonificación a lo que son los valores ópticos en avanzado. Ahora, a raíz de que activamos el 1, ¿no? Activamos la mira óptica por 1, se la ponemos, activamos los valores ópticos y además le subimos un puntito. Ojo, ojo, porque como tenés calibrado se va a ir más rápido, ¿no? Y acá todo lo mismo, ¿entendés? Mirá, vamos a bajar. Esto lo desactivamos. Voy a agarrar una mira por 2 con la 301, ¿no? Y voy a moverme. Está rápida, está bastante bien calibrada. Me gusta además ahí, a esa velocidad. Me gusta el traqueo rápido a mí, en la por 2, por 3. ¿Ves? La tengo en 3.8 y 4.3 en la por 3, que ahora la vamos a ver. Mirá. Prácticamente no. El recoil bárbaro. Y además está un poco rápida. La podría bajar. Es más, acá podría, para traquear mejor, cambiarle el desplazamiento a los dummies y que se muevan mejor todavía, más rápido. Que me cambien así puedo traquear mejor. Puedo traquear muy bien. Ahora, si la sienten muy rápida la por 2, la pueden bajar un toque, ¿eh? La pueden bajar a 3.6 o 3.7, que yo creo que va a andar bien. A ver ahí, 3.6. Está bien, porque de cerca está bueno traquear con la por 2. Está por si se te acerca un enemigo o algo, tenemos velocidad. Está bien, está bien, está bien. Podemos traquear bien de cerca. En todo caso, si se nos moviera mucho el enemigo, podemos estar bárbaro. Y la por 3, vamos por la por 3. La por 3, en la 301, está excelente. Excelente. Y le voy a agregar, observen, con la por 3. Les voy a mostrar antes de agregarle accesorio al arma. Observen esto. Prácticamente estoy moviendo el stick un poquitito. Que ahí lo pueden modificar. Está un puntito le bajaría yo. Le bajaría un puntito. Ahí, 4-2. Y ahí, mirá. Bien, ahora lo que voy a hacer es agregarle culata. Todo esto para recargar rápido y no perder tiempo. Entonces, es un puto láser esto, ¿eh? Te digo que es. Aparte, puedo cambiar de enemigos rápido. ¿No? Puedo jugar con el traqueo del enemigo. Puedo irme de acá, pongo acá abajo, con el mismo, sin soltar el zoom de la mira, el apuntado, ¿no? Voy acá, voy hacia arriba. Obviamente que si soltamos mejor, ¿no? Y vamos hacia arriba, ¿no?
Pero lo que es eso, la calibración más o menos la pueden manejar ustedes. Yo acá lo que recomiendo, porque para no andar sincronizando tanto lo que es el valor de básico óptico con el de avanzado, lo dejan todo muy bajo esto, todo muy bajo, esto todo muy bajo, tiki tiki tiki, lo desactivan y ya modifican todo lo que es el avanzado y ahí cambia, ¿ves? Ahí sí está un poquito más lenta, pero tenemos un poquito más de precisión, más larga distancia con una 301. Es un puto aimbot. Posta, sinceramente, esto es la locura. La suavidad con un car. O sea que esto yo... En avanzado se puede hacer esto. Sí, se puede hacer. Después ya lo que es la precisión es práctica. Práctica. Pero esto sería una sensibilidad más o menos competitiva. Porque sería un 4-2-4-3. Vamos a ponerlo ahí. Sacando el promedio más o menos que tenemos los valores ópticos activados en avanzados. Con esos valores. Que ahora se los muestro de nuevo. Sería un 4-3, un 4-2. Que es lo básico con lo que juegan la gente. Los competitivos, ¿no? Les muestro los valores ópticos por si quieren ir modificando o copiando. Obviamente que recomiendo no copiar. Pero siempre modifiquen, ¿no? Yo acá, los más importantes para mí son la por 3, la por 4, la por 6, por 8 no la uso mucho, pero los tengo por ahí. No está configurado bien esto, lo pueden tocar. Pero lo más importante es la por 2, por 3, por 4. Estos valores para mí son los que más uso, ¿no? Y la de Kraber, que estaría baja, porque me parece que está baja la de Kraber, que ahora probamos. Pero bueno, ahí más o menos pueden ustedes ir probando, ¿no? Ahora vamos a probar la de Kraber para sacar unas dudas. Y está lenta. Lo otro se lo dejaría a ustedes para que trabajen en sus casas. Así que, gente, eso ha sido todo. Ya no hay mucho más. Esto es más o menos una sensibilidad competitiva que sería prácticamente un 4-2, vamos a ponerlo. Un 4-2, un 4-2, 4-3. Lineal. Todas zonas muertas abajo. Espero que haya gustado. Y bueno, seguramente que venga prontito con alguna personalización de alguna sensibilidad. Probando alguna. Y bueno, se las dejo, obviamente. Así que así quedaría 4-1, desactivado esto, los valores ópticos en básico y activado los valores ópticos en avanzado. Calibración, se los dejo a su gusto, pero los más importantes ya se las mostré. Zonas muertas en baja. Y después ya estaría a gusto si clásico o lineal. Más o menos, una sensibilidad competitiva. Ahí estamos. Espero que haya gustado, les mando un abrazo grande. Cuídense mucho. Chau.